Hola y bienvenidos de vuelta a mi canal. En esta oportunidad les traigo la review del crucero pesado Prinz-Eugen en escala 1/700 de la marca Tamiya en las series de Waterline. A esta maqueta la iba a utilizar junto con el Bismarck que hice anteriormente, pero después cambié de opinión porque como novato que era en su momento, había pintado mal la nave y había cometido algunos errores al armado, puesto que esta maqueta tiene versiones específicas para si uno la quiere hacer con el Bismarck o si quiere hacer la operación Cerberus, que como verán por el camuflaje, al final me decidí por hacer la operación Cerberus que estoy haciendo de a poco junto con otras naves que tengo en stock. Como toda waterline de la marca Tamiya, fue realmente un placer armar este barco. Entre los puntos principales que tengo que recalcar sobre esta maqueta es que realmente el encastre de las piezas es espectacular, no tiene absolutamente nada de flash en sus partes, los detalles son increíbles, más allá de que uno puede ver una cierta simpleza en las partes, en el resultado final realmente se pueden notar todos los detalles y principalmente, si bien no se puede ver en la maqueta, lo que más me gustó es que trae una placa de metal que se coloca por dentro cuando se arma el casco, que le da un poco de peso a la maqueta. Eso realmente me gustó muchísimo, ya que se siente mucho mejor en la mano cuando uno transporta la maqueta de un lado para el otro, especialmente en una estantería. Además, tengo que recalcar que viene con varias opciones para hacer momentos históricos diferentes. Por ejemplo, en este caso yo me decanté por la versión de la operación Cerberus, pero también se puede hacer una versión con piezas extra que trae para cuando estuvo de escolta con el propio Bismarck en el Atlántico. Los únicos dos aspectos negativos que tengo que recalcar de esta maqueta es que por un lado no trae un casco completo, como si traen generalmente las de Trumpeter. Eso, si bien a mí no me importa y esta serie en particular es Waterline, que el propio nombre lo dice, algunas personas realmente prefieren tener con el casco completo y eso puede ser un problema. Además, especialmente este punto en particular, no es una maqueta para principiantes, ya que es una maqueta muy complicada y compleja que si uno no planifica de antemano, realmente no hay vuelta atrás para volver a pintar o armar. No les voy a mentir, fue una maqueta realmente difícil de armar. Además, el precio no fue tan competitivo como uno esperaba, pero realmente uno tiene lo que uno recibe por lo que pagó y es realmente una excelente maqueta. Realmente esta fue una de las mejores maquetas que he armado, más allá de la complicación al armar porque fue, como mencioné anteriormente, fue realmente difícil. Realmente, con total honestidad, más allá de ese percance, le doy una calificación personal de 9 de 10, porque entre detalles, encaje y resultado final es realmente una maqueta hermosa, que si uno tiene un poco de experiencia y le gusta mucho armar maquetas de barcos de la Segunda Guerra Mundial, realmente es totalmente recomendable. Como siempre, espero que les haya gustado esta review. Recuerden que pueden hacer cualquier pregunta en los comentarios y no olviden de suscribirse para estar al tanto de los nuevos videos. Espero que les haya gustado y les mando un saludo.